Buenos días, hoy yo les voy a hablar un poco sobre los modelos atómicos de John Dalton, Joseph Thomson, Ernest Rutherford y Niels Bohr. El modelo atómico de John Dalton. En el año 1808, el físico y químico danés John Dalton propuso la primera teoría atómica con base científica. Para él, la materia estaba compuesta por partículas minúsculas, indivisibles e indestructibles como si fueran bolitas de acero. Su teoría consideraba varios postulados, entre ellos que toda la materia está formada por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos, que todos los átomos de un elemento dado son idénticos entre sí, pero que cuando los elementos son diferentes no son idénticos, y que en las reacciones químicas los átomos se intercambian o se redistribuyen. Este modelo produjo varios avances importantes en el desarrollo de la química en el siglo XIX, como la explicación de algunas leyes fundamentales de la combinación química de manera lógica, como que los átomos se combinan en una razón de números enteros y sencillos, que en una reacción no existe lo que es la pérdida de masa y que un compuesto posee los mismos elementos en igual proporción de masas. Pero, al igual que sus avances, este también presentó algunos problemas o inconvenientes. El principal fue que la representación de sustancias gaseosas de dos átomos no concordaba con lo que pensaba Dalton. Dalton rechazaba esta idea como esta idea de que se unieran dos átomos del mismo tipo, pero hoy en día se saben y existen uniones de este tipo en gases como el oxígeno, el nitrógeno o el hidrógeno. Otra dificultad fue que en su teoría Dalton acepta y propone que el átomo no es divisible, pero hoy en día se sabe y existen reacciones llamadas nucleares en las que sí se puede dividir el átomo. El modelo atómico de Joseph Thomson. En el año 1879, el físico Joseph John Thomson trataba de comprobar si existía carga eléctrica en las partículas. Se sabía que la materia era eléctricamente neutra, por lo que debería tener cargas positivas y negativas. La investigación sobre la naturaleza de los rayos catódicos, que fue realizada por Crookes, sirvió de base para los estudios de Thomson y, por el resultado de sus investigaciones, él supuso que el átomo estaba formado por una especie de masa con carga positiva en la que se insertaban lo que son los electrones que estaban cargados negativamente. El modelo atómico propuesto por Thomson es considerado el primer modelo atómico que pudo describir la constitución del átomo. Algunos planteamientos importantes de este modelo son que el átomo es divisible porque posee partículas en su interior, también está formado por electrones que poseen carga eléctrica negativa y se distribuyen de manera uniforme, que el átomo es eléctricamente neutro y que éste posee una región con carga eléctrica positiva en la que se encuentran inmersos los electrones. La teoría atómica de Thomson contribuyó enormemente en lo que es el entendimiento de cómo está conformado el átomo, como dije anteriormente, y este pudo llegar a explicar algunos fenómenos, por lo que su idea o teoría fue muy satisfactoria durante un buen periodo de tiempo. Sin embargo, este también tenía como varios comportamientos de los átomos que no se podían explicar. Entonces, como dije anteriormente, este modelo presentó aportes y problemas. Entre los aportes tenemos que él aclaró que el átomo es divisible, determinó que el átomo posee una zona positiva, donde se encuentran inmersos los electrones, y que él contribuyó a explicar la carga eléctrica de un cuerpo y determinó que el átomo es eléctricamente neutro. Entre sus problemas o inconvenientes están que los electrones están inmersos en un tipo de masa sólida, pero los electrones se mueven y no son estáticos. Y otra dificultad fue que existe una región con carga eléctrica positiva, pero no se sabe que esta carga corresponde a otra partícula a la que se le llama protón. El modelo atómico de Ernest Rutherford. En 1911, Rutherford, junto con los investigadores Hans Geiger y Ernest Marsden, realizó un experimento que consistía en la observación indirecta del átomo al bombardear una lámina de oro con partículas alfa de carga positiva para identificar si estos átomos lo iban a atravesar sin desviarse o si iban a rebotar. Rutherford suponía que
si el átomo era como un pudín de pasas, que era lo que pensaba Thomson, todas las partículas deberían de atravesar las láminas sin dificultad. Sin embargo, dedujo que el átomo tenía un espacio vacío debido a la gran cantidad de partículas que atravesaba la lámina sin experimentar como desviaciones. Además, la pequeña fracción de partículas que se desviaban se podía como atribuir a la repulsión de partículas cargadas positivamente que estaban presentes en los átomos de la lámina de oro. A partir de esos resultados, Rutherford planteó que el átomo está formado por un núcleo muy pequeño y una corteza, que la mayor parte de la masa y toda la carga positiva estaba concentrada en el núcleo, y que el átomo posee diminutos electrones con carga eléctrica negativa que giran alrededor del núcleo. Las investigaciones de Rutherford sobre las propiedades radioactivas de la materia permitieron que se planteara su modelo atómico, que también, además del modelo atómico de Rutherford, se le llegó a llamar modelo atómico planetario, debido a la forma en que los electrones giraban alrededor del núcleo del átomo. Su modelo atómico, sin embargo, poseía varios aportes, pero también incoherencias a la luz de los nuevos conocimientos. Entre sus aportes tenemos que estableció que el átomo posee un núcleo central muy pequeño con carga eléctrica positiva que concentraba casi toda la masa, y otro aporte es que la mayor parte del átomo es vacío, ya que el radio del núcleo es unas 100.000 veces menor que el radio del átomo. Su principal inconveniente es que supone que los electrones giran en órbitas circulares en torno a lo que es el núcleo. Esto implica que los electrones se deben de mover a una gran velocidad, pero con la órbita que se describe en este modelo atómico, eso significaría que los electrones colapsarían con el núcleo, y hoy en día sabemos que eso no sucede. Finalmente, el modelo atómico de Bohr. Niels Bohr conocía los principales problemas del modelo atómico de Rutherford, principalmente las inexplicables líneas espectrales observadas en los átomos. Por este motivo, su trabajo consideró como base este modelo atómico e incluyó la teoría de cuantos de Max Planck y del efecto fotoeléctrico de Albert Einstein. Niels Bohr estudió los espectros de emisión y de absorción de energía de los átomos, particularmente los del hidrógeno, debido a su simpleza, ya que estos solo tenían un electrón. En el experimento del espectro de emisión de energía se pueden destacar varios pasos. Primero, Bohr sometió hidrógeno en estado gaseoso a calor para excitar sus electrones. Después, este gas emitía como una luz que pasaba por una ranura para luego atravesar un prisma. Luego, la luz del hidrógeno se descompuso en distintos como haces de luz, y esto también sucedía con lo que es la luz blanca. Por consiguiente, los haces de luz inciden en un detector y cada haz de luz corresponde a una franja de luz de color diferente, y a esto fue que le llamó espectro de emisión. Luego de esta experiencia, Bohr estableció que los espectros de emisión se deben a las radiaciones emitidas por un electrón. Una radiación es una emisión continua de energía que se propaga en forma de ondas. También tenemos otro experimento que fue el de absorción de energía. En el primer paso fue que Bohr colocó hidrógeno en estado gaseoso, específicamente frío, en un recipiente y la hizo pasar por un rayo de luz blanca que provenía de un tubo de hidrógeno a mayor temperatura. Luego, el rayo resultante se hizo pasar por un prisma. Entonces, en tercer lugar, los haces resultantes se hicieron como incidir en un detector, y por último, se obtuvo un espectro de luz con franjas oscuras. Tras este experimento, Bohr dedujo que los átomos de hidrógeno frío se absorben, esos como que absorben los fotones de luz emitidos por el tubo, por lo que una parte del espectro de luz blanca no se verá en el detector del espectro, y a esto fue que le llamó el espectro de absorción. En su modelo atómico, Bohr concluye lo siguiente. Primero, que los electrones solo permanecen en órbitas fijas sin utilizar las demás, que la energía del electrón está asociada a la energía de la órbita en la que circula. Los electrones no irradian energía al girar en torno al núcleo.
que el átomo emite o absorbe energía solamente cuando un electrón salta de una órbita a otra, que los saltos como que de los electrones son espontáneos y que no existen órbitas o niveles de energía intermedios cuando un electrón salta de una órbita a otra.